buenos días. Aquí nuevamente en su programa Antena Internacional, el programa que le trae la actualidad y el análisis de los principales acontecimientos del mundo. En esta oportunidad tenemos un extraordinario programa porque tenemos aquí a la embajadora de Colombia en el Perú, María Elvira Pombo Holguín. Muy buenos días. Muy buenos días, Fabián, muchas gracias. Bueno, antes de iniciar la entrevista tenemos nuestra sección, lo que es el personaje de la semana. Y el personaje de la semana no es nada menos que, todo el mundo lo sabe, el rey Juan Carlos de España, ¿no? Al inicio de esta semana dio una sorpresa internacional al abdicar a favor de su hijo Felipe de Borbón. ¿Cuál es el significado de la salida y cuál es el papel que ha desempeñado Juan Carlos, el rey Juan Carlos de España? Bueno, a él se le atribuyen muchas cosas. Él es una persona muy apegada a la democracia y fue una pieza clave para la transición de lo que fue el periodo del franquismo a la democracia republicana, en el caso de España, una monarquía constitucional en el cual hay un presidente de gobierno que hace una mezcla de primer ministro y lo que es un presidente de la República. Es un sistema muy atípico de España. Él en momentos críticos que ha tenido la democracia española, él ha apostado a la institucionalidad y por esos motivos se le considera que se le va a recordar en la historia como una persona que ha apoyado todas las iniciativas democráticas. Por tal motivo, vamos a decir que el rey Juan Carlos, que ya ha pasado, digamos, a abdicar y a tener otro tipo de funciones dentro del Estado español, es el personaje de la semana. Y ahora vamos a lo que es la cifra de la semana. Y la cifra de la semana no es nada menos que 60.000 millones de dólares. ¿Qué significa esta cifra de 60.000 millones de dólares? Esta cifra es las remesas que ha recibido América Latina durante el año pasado, en 2013. Esta cifra ha salido recientemente, lo han publicado en Estados Unidos, y revela un 1% menos que el monto recibido el año pasado, o sea, con respecto al año 2012. Vamos a decir que las remesas siguen siendo una parte importante del ingreso nacional, principalmente en países centroamericanos. El caso típico de El Salvador, el caso típico de Guatemala, pasa a ser el primer ingreso nacional que tienen los centroamericanos, es justamente por sus parientes, familiares, que están trabajando fuera del país, especialmente en Estados Unidos. Bueno, dicho todo esto, pasamos a la entrevista de la semana. Tenemos acá a la embajadora de Colombia en el Perú, María Elvira Pombo Holguín. Muy buenos días, señora embajadora. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación a este importante programa. Bueno, el primer tema que vamos a tocar es el tema de la integración. Creo que estamos en un momento diferente en general, porque dentro del tema de la integración hay problemas comunes que tenemos, ¿no? Por ejemplo, las nuevas amenazas que amenazan tanto a Colombia y como a Perú, ¿no? Tenemos una frontera común y tenemos amenazas comunes. Entonces las respuestas, lógicamente, deben ser en forma común, ¿no? Una de ellas es justamente las amenazas fronterizas. Últimamente, un tema que antes no estaba en agenda, pero que ha ingresado, es el tema de la minería ilegal, ¿no? ¿Qué está haciendo Colombia junto con el Perú para poder combatir este mal? ¿Qué tan significado, cuánto es las dimensiones de este problema en Colombia? Mire, yo creo que las dimensiones de la minería ilegal en Colombia son parecidas a las dimensiones de la minería ilegal en el Perú. Y como usted bien lo dice, son problemas comunes. Los países están en un momento excelente de la relación y esto solamente se trata conjuntamente. Se ha tomado la decisión a nivel de presidentes de la República de elevar
los mecanismos de política, instrumentos de política bilateral a gabinete binacional. ¿Esto qué significa? Que se pueden tratar los problemas y desafíos y oportunidades conjuntamente a nivel de los gabinetes de los dos países, dirigidos por los presidentes de la República, como lo tiene Perú con el Ecuador, Colombia lo tiene con Venezuela, Colombia lo tiene también con el Ecuador, Perú también creo que lo tienen de alguna manera con Chile. La minería ilegal, como los otros problemas de delincuencia, digamos, de flagelos, están contemplados en mesas de trabajo dentro de los gabinetes binacionales. En febrero se firmó un acuerdo bilateral entre los ministerios firmado con la presencia de los presidentes de la República de cooperación para el control de la minería ilegal. Es un tema muy complicado, la frontera es muy difícil, pero se está trabajando con la supervisión directa de los presidentes de la República. Usted sabe que el presidente Humala ha manifestado no solamente con palabras sino con hechos su decisión de combatir frontalmente los temas de minería ilegal, y el presidente Santos está en la misma línea. La minería ilegal viene junto con otro tipo de problemas. Es cierto que hay un problema social, pero también hay grupos de crimen organizado que se aprovechan de esta minería ilegal, ¿no? En general. ¿Qué se ha hecho específicamente para combatir el crimen organizado en sus diferentes vertientes, ¿no? Como puede ser la tala de árboles, es una de ellas, ¿no? Nosotros tenemos dos mecanismos a nivel bilateral que combaten estos flagelos. Tenemos un mecanismo que se llama la Comisión Binacional Fronteriza, que es liderada por las fuerzas militares y de policía, en el caso de Colombia, que la policía está directamente adscrita al Ministerio de Defensa, y en el caso del Perú, pues incluido el Ministerio del Interior, porque estas fuerzas tienen todos los comités de los diferentes flagelos y ellos hacen una agenda permanente de trabajo y de control a través de esquemas de cooperación, porque ni el Perú puede invadir a Colombia con sus autoridades ni viceversa. Entonces lo que se hacen son mecanismos de cooperación bilateral. Esta Comisión Binacional de Frontera la presiden los comandantes de las distintas fuerzas y los ministros de Defensa y, en el caso del Perú, como lo digo, del Interior. E incluyen trabajos de policía para el combate a las drogas y de las fuerzas militares, porque en Colombia el combate de muchos de esos delitos está en cabeza de las fuerzas militares. Es cierto que estos grupos irregulares utilizan el tema fronterizo y una definición muy clásica de lo que es frontera, ¿no? Y la soberanía para poder utilizar esta zona fronteriza entre ambos países, ¿no? ¿Ya cuántas operaciones binacionales a nivel policial y militar se han ejecutado entre ambos países? Yo la verdad no tengo los datos específicos del número de operaciones, porque eso es una cifra que manejan pues los propios militares, pero hemos tenido varias operaciones conjuntas. Las fuerzas militares trabajan de manera permanente en operaciones conjuntas y en trabajos también de cooperación y de prevención. ¿Y qué resultados hemos tenido? ¿Ha sido altamente positivo los resultados? Sí, ha sido altamente positivo. Yo creo que los resultados son positivos, pero el crimen también crece. Entonces es un desafío permanente, porque cuando nosotros hablamos de resultados positivos, pero también hablamos que el crimen continúa, pues aparecería como que no estuvieran realizando el trabajo. Lo que pasa es que los desafíos son enormes. El crimen crece de una manera muy compleja en nuestros dos países. Bueno, hablando del crimen, hay un gran rubro, tanto Colombia como Perú somos productores de coca, ¿no? ¿Qué se ha hecho en forma conjunta para poder combatir con ese flagelo? Mire, dentro de esta misma comisión binacional a la cual me referí, el tema de las drogas es un tema que hace parte digamos, de la agenda prioritaria de los dos gobiernos. Las acciones se hacen conjuntamente, pero respetando las legislaciones internas de cada país, ¿no? En lo que se refiere
al control específico principalmente de los cultivos. Usted sabe que eso tiene legislaciones y muy específicas y muy sensibles al interior de cada país. Lo que sí le puedo decir es que existe un enorme nivel de cooperación. Nosotros acompañamos al Perú y viceversa en las acciones del combate a las drogas, pero cada país internamente atiende, digamos, el control de los cultivos. Eso es específico de cada uno de los países, y en lo que se comparte mucho es en cooperación informativa y en acciones que se puedan hacer conjuntamente respetando las legislaciones de cada uno de los países. Y en Colombia, ¿cuáles han sido los resultados en los otros últimos años con respecto al cultivo de coca? ¿Ha podido disminuir sustancialmente? Sí, Colombia ha disminuido sustancialmente el cultivo. Tenemos la preocupación de que en Perú se registran crecimientos. Ya, ¿esto es lo que se denomina efecto globo de aire? ¿Eso? Eso puede ser. Yo no soy tan experta en el control de los cultivos y de la erradicación de cultivos, pero a nadie le conviene que el vecino crezca en cultivo de coca. O sea, ni a Colombia, ni a Perú, ni a ningún país de la región. Por eso estamos conjuntamente tratando de que se disminuya el tema, que Perú no crezca, el tema del crecimiento de los cultivos se detenga en el Perú y se detenga en Colombia y en Bolivia y en todos los países en donde producimos, desafortunadamente. Pasando a otro tema, las relaciones entre Perú y Colombia no solamente se tratan acerca de problemas comunes, sino también tenemos relaciones culturales, sociales, muy amplia, ¿no? Hace apenas un mes, me parece, un mes y medio, hubo una importante feria de libro en Bogotá, donde la delegación peruana fue numerosa. ¿Cuál es la impresión que dejó la delegación peruana con respecto a la intervención en esta feria tan importante del libro en Bogotá? No recuerdo una presencia tan importante de un país extranjero como la que tuvo el Perú en la Feria del Libro de Bogotá recientemente. No solamente con la presencia dentro del la propia feria exposición, el propio recinto ferial, y obviamente la presencia de sus importantes escritores encabezados por el Nobel Vargas Llosa, sino también porque el Perú se tomó literalmente a Bogotá, en el buen sentido de la palabra. Tuvimos gastronomía, tuvimos cultura, tuvimos folclore, tuvimos libros, tuvimos muestras del turismo peruano. Realmente fue una presencia que yo podría denominar de talla mundial. Realmente nos enamoró el Perú. Digamos, esto se va a significar también posteriormente una iniciativa, un antes y después en las relaciones culturales entre ambos países. ¿Hay algo planificado para poder hacer una conjunta? Yo creo que no solamente en las relaciones culturales, en generación de confianza. Esto dio un paso enorme en el acercamiento de peruanos y colombianos. Estos eventos no solamente se marcan por más eventos culturales, sino se marcan por realmente un acercamiento, porque es un proceso largo. Esta puesta en escena de Perú en Colombia durante los días de la feria tuvo un trabajo conjunto de meses que acerca a los funcionarios, que acerca a las personas, que trae más turistas. Veremos eso reflejado en las cifras de turismo con seguridad de los peruanos en Colombia en los próximos meses. Colombianos en Perú, y de los colombianos en Perú. De los colombianos en Perú, Perú atrae turísticamente con mucha destreza a los visitantes internacionales, y a Colombia también. Tenemos un poco más de colombianos visitando al Perú que peruanos en Colombia.
Mire, las estuve revisando para prepararme para su entrevista, le confieso, muy detalladamente, y tenemos cerca de 100.000 colombianos visitando el Perú con un crecimiento cercano al 14% y de 120.000 más o menos colombianos visitando el Perú. O sea, peruanos en Colombia hay un poquito menos. Necesitamos que eso crezca. Y acá los colombianos, principalmente Machu Picchu, Cusco, ciudades fronterizas. No, pero sabe que el turismo gastronómico ha traído muchísima gente también. Y yo recibo permanentemente en la embajada visitas de colombianos atraídos por el turismo gastronómico del Perú. Yo tengo que decir que he estudiado desde mi cargo de presidente de Proexport, que es la entidad de promoción de exportaciones, turismo e inversiones en Colombia, el caso de la promoción peruana del turismo, y solo tengo admiración de lo que ustedes han hecho. ¿Esto también se refleja en un ingreso más sostenido de lo que es la comida peruana en Colombia? ¿Se comienza a ser popular o ya lo es? Pero claro, nosotros tenemos un crecimiento enorme de los restaurantes peruanos en Colombia y de la cultura de comer pescado, que para nosotros, sobre todo en Bogotá, no era una comida del día a día, porque somos una ciudad de sierra. Pero tenemos a Perú en el corazón, en la barriga también, y eso solamente crece y tiene muy buenas perspectivas. Bueno, señora embajadora, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en nuestro programa Antena Internacional. Continuamos acá con la entrevista con la embajadora de Colombia en Perú, María Elvira Pombo Holguín. Señora embajadora, en los últimos años ya tenemos un mecanismo aparentemente más eficiente de integración que ha sido la Alianza del Pacífico, ¿no? ¿Cuál ha sido el impacto bilateral que ha tenido esta alianza en las relaciones comerciales entre ambos países? En el caso de Perú con Colombia, el impacto específicamente del comercio, si se tiene en cuenta que nosotros ya veníamos en el marco de un acuerdo de la Comunidad Andina, no se refleja tanto en la parte específicamente comercial, en las cifras de comercio, porque ya teníamos un libre comercio que venía de la Comunidad Andina. Entonces, el aspecto puramente comercial bilateral no se ve reflejado en cifras porque venimos con los mismos niveles de aranceles. Lo que sí se ve reflejado y difícilmente cuantificado en números es en otros proyectos económicos de integración que surgen a través del acercamiento que provoca la Alianza del Pacífico y sus mecanismos que integran a los empresarios. A ver, ¿cómo se está aprovechando entonces la Alianza del Pacífico? Claro, se está aprovechando de diferentes maneras. Se está aprovechando, esto me refiero al impacto bilateral, ¿sí? Se está aprovechando con crecimiento de las inversiones en los dos países, por el propio acercamiento de los países, no porque haya condiciones fiscales diferentes a las que teníamos. Se está aprovechando con la generación de proyectos de encadenamientos productivos para exportaciones a terceros mercados con mayor nivel de fortaleza. Se está aprovechando en acciones conjuntas
de promoción de turismo, de promoción de exportaciones. La semana entrante hay la segunda rueda de negocios de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta, en donde llevaremos exportadores de todos los países y compradores asiáticos. Ya se incluye el componente de los compradores para ir más fortalecidos. Hemos trabajado en proyectos bilaterales, como le digo, de encadenamientos productivos para hacer conjuntamente productos y complementar esos productos y llevarlos. En eso estamos iniciando a terceros países, principalmente de Asia. Entonces, y en promoción conjunta, tenemos oficinas de promoción que están trabajando conjuntamente, tenemos embajadas inclusive que comparten espacios para ser más eficientes en costos, manteniendo obviamente la individualidad y pues sigilo de lo que significa una embajada en el exterior. Bueno, vayamos al primer punto, en el tema de las inversiones. ¿Cuáles son las más recientes inversiones colombianas en territorio peruano y peruanos en Colombia que ha llegado? Ya, nosotros le puedo hablar de casos muy puntuales. Las cifras de inversiones, usted sabe que son cifras muy difíciles porque tienen fuentes distintas, los empresarios no tienen la obligatoriedad de reportar específicamente los montos en algunos casos, pero yo creo que podríamos estar hablando fácilmente de un rubro que supera en el Perú los 10.000 millones de dólares de inversión colombiana. Ayer estaba yo hablando en una reunión con unos empresarios colombianos que podríamos estar hablando que todas las empresas colombianas pueden estar generando más de 200.000 empleos directos e indirectos en el Perú. O sea, estamos hablando de cosas importantes, estamos hablando de recientes casos de inversión de gas para gas domiciliario y gas de vehículos, estamos hablando de inversiones colombianas en vías, en infraestructura, en servicios de salud, en comercio. O sea, tenemos un impacto muy importante y yo creo que se vienen nuevas inversiones en saneamiento de agua potable que son muy importantes para el Perú. En Colombia quisiéramos ver más peruanos invirtiendo, pero tenemos inversiones recientes en el campo agroindustrial, que es una fortaleza peruana. El Grupo Gloria ha ingresado en las últimas inversiones que tenemos de una manera importante y tenemos otros rubros también. Evidentemente hay mucha más inversión colombiana en el Perú que peruana en Colombia. Y también el tema de gastronomía debe ser también comenzando a tener importancia. Pero total. El tema de la gastronomía tiene mucha inversión peruana en restaurantes en Colombia, pero también tiene un movimiento muy interesante de estudiantes de gastronomía que han venido colombianos a aprender al Perú y regresan pues a abrir sus restaurantes en Colombia. Otro impacto importante es el de la movilidad estudiantil. En el marco de la Alianza del Pacífico los presidentes han dado mandatos de generar becas para movilidad estudiantil y esto empieza a producirse de manera importante. La semana pasada se aprobaron cerca de 35 estudiantes peruanos para ir a hacer cursos en Colombia nuevos en las universidades colombianas. Un segundo punto que usted ha atacado es el tema de las cadenas productivas, o sea, digamos, cuando aporta tanto Perú, en este caso con Colombia, y para poder exportar tal vez a terceros países, ¿no es así? ¿Tiene algún tipo de ejemplo que ya se ha estudiado o que ya está operando y tenga éxito? Nosotros estamos trabajando en proyectos piloto en el campo de textil, confecciones y de agroindustria. Pero estamos en proceso de finalizar los trabajos, entonces todavía no le tengo cifras de exportadoras en cadenas productivas. Eso se verá reflejado a lo largo de los próximos meses, esperaríamos. Ahora, la Alianza del Pacífico no solamente es para mejorar las relaciones comerciales entre los países que lo conforman, sino también para ver mercados de afuera y trabajar y proyectar la Alianza del Pacífico al mundo entero en general, ¿no?
¿Qué se ha hecho en forma conjunta justamente para poder buscar nuevos mercados? Aparte de lo mencionado, que me parece una idea excelente, países que, tanto como Perú y Colombia, por sus dimensiones, no tienen tantos recursos, comparten embajadas comunes en algunas partes del mundo, ¿ya? Pero sobre todo para promocionar la imagen de ambos países. Por ejemplo, el turismo es un punto muy importante para promocionarlo, ¿no? Tenemos proyectos de promoción conjunta de turismo en donde lo que quisiéramos realmente es que los viajeros de Europa o del Japón vinieran, tocaran una o dos ciudades en Colombia, una o dos ciudades en el Perú y ojalá México y Chile también. Pero por lo menos de a 2 o 3 países, ese es el proyecto que quisiéramos que las agencias de viajes realmente monten y ofrezcan paquetes conjuntos. Eso es un trabajo que ha empezado a generarse de manera importante y con productos específicos, por ejemplo, en avistamiento de aves, que es un producto del turismo colombiano y peruano, y hay mucho interés en Europa. O sea, que vengan turistas a observar la vida silvestre de las aves naturales, ¿no? En Colombia y en Perú. Claro, que son países que tienen gran riqueza en este rubro, biodiversidad, ¿no? En este rubro. Así es, ¿no? Por último, quería preguntarle, señora embajadora, en Colombia se presentó un problema de legalidad de la Alianza del Pacífico. ¿Cómo se está enfrentando este problema? Muy desafortunado y simplemente un problema de forma, porque no es un problema de fondo con el documento de la Alianza del Pacífico, fue un problema de forma en donde se faltó una página por incluir de una oficina a otra, del Senado a la Corte, y por esto lo regresaron de la Corte, se volvió a presentar, porque así lo exige la ley colombiana, en el Congreso de la República, ya pasó por Senado y Cámara y va para plenario, tiene mensaje de urgencia, lo que quiere decir que en menos de 30 días ya estará nuevamente ratificado. Entonces no hay ningún tipo de objeción que se pueda hacer para poder ver el contenido. No hay ningún problema, ninguna objeción, fue un desafortunado error de forma en el trámite de un documento que ya estaba firmado. Bueno, que nos alegra mucho saber eso, ¿no? Que finalmente la Alianza del Pacífico a nivel legal está bastante respaldado para el futuro, ¿no? Bueno, señora embajadora, yo quisiera agradecerle por su presencia aquí en el programa. Yo no sé si tenga algo más que decir, añadir. Agradecerle a este maravilloso país la generosidad con que recibe a este número importante de colombianos que vienen a este país, que también generan empleo y empleo de calidad, y estamos viviendo un momento real de países hermanos. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, con ustedes será hasta una próxima oportunidad. Buenos días.